En la Biblia aparece una palabra bien particular que es iniquidad, que es bien difícil de explicar. A veces se han hecho libros y no es bien claro. En general, dicen de que es un patrón de pecado que va de generación en generación y que detrás hay un demonio. Pero más bien parece ser que es un tipo de ser psíquico que fue creado por nosotros. Bienvenidos a un nuevo video del canal Sanar el Inconsciente, donde exploramos las religiones, la ciencia y el misticismo para poder sanar nuestro interior. En esta ocasión veremos qué es un ser psíquico de maldad y si realmente es algo biológico o solamente es psíquico, algo que ha creado nuestra imaginación. En el libro Una nueva tierra de Eckhart Tolle nos describe algo que se llama un cuerpo de dolor y es un ser que es un parásito que tiene vida, voluntad y emociones, pero que inicia en la persona en su imaginación y luego termina volviéndose algo tan fuerte que controla la voluntad de las personas. No es biológico, es más bien algo químico y psíquico. Pero vamos a ver cómo es que es creado porque así tenemos claro qué es eso. Resulta de que todo eso inicia en una persona. Y esta persona lo inicia porque ha pasado por un trauma fuerte de dolor, algo que no ha podido manejar, que quizás hasta es un dolor que ha sido repetitivo con varios eventos, o es tal vez algo que hizo una maldad de esta persona y la siguió repitiendo y repitiendo hasta que se le hizo un hábito, ya sea el recuerdo o el hacer ese acto. Entonces, con el tiempo, lo que ocurre es que en nuestro cerebro se crean conexiones sinápticas entre las neuronas. O sea que a medida que uno hace un hábito repetitivo o a medida que uno está recordando algo constantemente, ya se vuelve un hábito y se genera conexiones entre las neuronas que se van fortaleciendo. Esto es lo que más bien parece que es eso que le podemos llamar iniquidad, un patrón individual o colectivo que nos hace hacer algo malo o recordar cosas malas. Ahora bien, ¿recuerdan ustedes la saga de la Guerra de las Galaxias? En esta saga está el héroe Anakin que ha crecido, pero de repente se vuelve Darth Vader, se vuelve al lado oscuro de la fuerza. ¿Cómo fue que ocurrió eso? Comenzó cuando era niño que fue apartado de su mamá, extrañaba a su mamá, después cuando fue a buscar a la mamá vio que la habían asesinado, asesinó a todas las personas que habían estado involucradas, no quedó ni uno vivo y después se enamoró de la novia de Padme, un amor imposible y que era prohibido y en el momento en que Padme moría era cuando él explotó en su dolor y pareciera que pasó de un ser psíquico de dolor a un ser psíquico de maldad. Es decir, usualmente cuando un dolor no es resuelto, esto termina volviéndose en maldad. Por ejemplo, no perdonamos a alguien, el maltrato que nos hizo nuestros padres y no lo perdonamos, vamos creciendo y de repente eso se vuelve una maldad. Lo vamos recordando y recordando y al final terminamos maltratando a nuestras familias, a nuestros amigos, pero fue por un dolor que no fue resuelto. Es decir, podríamos pensar en que comenzó como un ser psíquico de dolor y se volvió un ser psíquico de maldad. Ahora, ¿por qué le llamamos un ser? Le llamamos que es un ser porque tiene voluntad, hasta cierto punto tiene vida porque toma sus decisiones y esas decisiones que toma, que es como que nosotros lo programamos, como que nosotros lo creamos y le dijimos, vas a actuar de esta forma, vas a pensar de esta forma, vas a hacer lo que yo estoy diciéndote que haga, que quedó grabado en el inconsciente o en el subconsciente y por esa razón en forma automática ¡paf! Se nos viene el recuerdo, se nos viene el dolor. Inconscientemente empezamos a hacer cosas malas y uno dice, pero ¿por qué es que lo hago? Y de hecho en la Biblia, en el libro de Romanos,
Saulo de Tarso o Pablo dice, lo bueno que quiero hacer no lo puedo hacer, pero lo malo eso lo hago. ¿Por qué? Pues podría ser justificado diciendo creó un ser psíquico de dolor o un ser psíquico de maldad. ¿Por qué decimos que tiene vida? Porque realmente está actuando en una forma distinta a la que nosotros quisiéramos, pero en el inconsciente, o sea, conscientemente no lo queremos, pero inconscientemente ahí está como que si fueran dos vidas distintas. Por eso es que muchos pensaban, es un demonio el que lo controla, hay que hacerle un exorcismo, pero más bien es que creamos ese hábito, creamos esa red de neuronas que al final eso nos está controlando. Y bien, tomando eso como referencia, ¿por qué razón es que se dice de que pasa de generación en generación? Porque de repente nace un bebé, viene limpio, pero las personas que están alrededor de él tienen su inconsciente. Y como diría Freud, los inconscientes se comunican, pero también no solo se comunican, se contagian. Es decir, un padre o una madre que está haciendo algo malo o que tiene un gran fuerte recuerdo de dolor, inconscientemente está transmitiendo ese dolor, inconscientemente está transmitiendo ese patrón de dolor al nuevo ser. O un papá que está viviendo en una forma incorrecta, tal vez no lo saben los demás, pero el inconsciente de él lo está comunicando a los otros inconscientes. Es decir, o sea, nosotros tal vez a nivel consciente no lo vamos a llegar a saber ni lo comprendemos, pero a nivel inconsciente sabemos que el otro está haciendo algo malo. Es lo que tal vez podemos llamar la intuición. Por intuición decimos, esta persona creo que está en malos pasos. ¿Y cómo lo sabes? No lo sé, es que siento, hay un feeling, es la intuición. Pero ¿de dónde viene la intuición? Viene de que se está comunicando nuestro inconsciente con el inconsciente de la otra persona. O sea, nosotros tal vez no tenemos las pruebas de que alguien esté haciendo algo malo, pero decimos, me parece que esté en malos caminos, pero ¿cómo lo sé? Porque es el inconsciente nuestro que está leyendo el inconsciente del otro. Por eso a veces el tener una mente sana es tan importante porque de esa forma podemos tener una mayor capacidad de entender el inconsciente del otro. Es decir, con una mente sana vamos a tener una mejor intuición, vamos a poder tomar mejores decisiones, vamos a poder escoger mejor a las personas, vamos a poder saber mejor qué es lo que hay que hacer. Y bien, permítame, vamos a ver qué más. Así, ¿por qué es que se transmite de generación en generación? La Biblia dice de que Dios visita la maldad de los padres hasta la tercera y la cuarta generación. Es decir, la maldad de los padres queda a nivel del inconsciente, otro podría decir a nivel del alma, queda en una forma tan automática que cuando viene un nuevo ser, le estamos transmitiendo esa forma de pensar o de actuar. Otra forma de decirlo es, hay un patrón familiar de maldad o de dolor en uno de los padres y ese patrón inconscientemente se lo vamos a transmitir a la siguiente persona. Es la persona, el nuevo ser que tiene que luchar por no absorber ese patrón. Lo que en la religión le llamaríamos maldiciones generacionales, más bien podríamos decir transmisiones de patrones familiares. Pero no es como lo dicen los místicos, se transmitió de una forma mística por el universo, bla, 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 sino que es más a nivel de los inconscientes que se comunican y a nivel de los inconscientes estamos contagiándonos. De hecho, podemos con nuestras maldades contagiar a otras personas y otras personas con sus patrones de maldad nos contagian. Pero también existen seres psíquicos de bondad. ¿Por qué razón? Porque así como podemos crear un hábito malo o un hábito de dolor, podemos crear hábitos buenos. O sea, una persona tiene mucho amor por los demás, es una persona dadivosa, piensa en el vecino, inconscientemente, pero mejor, más conscientemente, le puede estar enseñando esos buenos hábitos a, a los más cercanos a él. Y también el punto es este. Usualmente buscamos personas similares a nosotros en el inconsciente.
¿Han notado que a veces hay personas que se aman pero son relaciones tóxicas? O sea, los dos son personas totalmente, están muy mal, pero y se maltratan entre ellos, pero es como que no se pueden soltar. Pareciera que muchas veces, o uno dice, ¿cómo es que esta persona se enamoró de esta otra? Se enamoraron a nivel del inconsciente, porque no, porque inconscientemente la otra persona tiene un patrón de conducta o tiene una forma de pensar igual, pasó por la misma historia, pasó por los mismos dolores. Entonces, nuestro inconsciente busca personas similares que dice, me va a entender, esta persona ha pasado por, se le murió la mamá a cierta edad, va a buscar a alguien que realmente también inconscientemente se le murió la mamá en esa época. Y uno, por ejemplo, dice, ¿cómo es que se enamoraron estos dos? Ella es bonita, él es feo, pero ¿cómo? Porque se enamoraron a nivel de sus inconscientes o se enamoraron entre sus dolores. Pero si una persona sana, entonces va a buscar a otra persona que también está sana. Si una persona está enferma, va a buscar a otra persona enferma. En otro video veremos cómo una persona que tiene baja autoestima es muy factible que se enamore de un narcisista y viceversa, porque lo que le falta a uno lo va a buscar en el otro. O al final va a ser una persona que ha sufrido mucho, que va a buscar otra persona que ha sufrido de la misma forma. Y tal vez dice, ¿por qué no se enamoraron en lo físico? Se enamoraron a nivel del inconsciente. Y el otro problema es este, que cuando, por ejemplo, se da el caso, por ejemplo, es un hombre promiscuo, va a buscar amigos que también tienen el mismo problema. Una mujer que tiene mucho dolor va a buscar otras amigas que tienen un dolor similar. O sea, buscamos amigos con las mismas similitudes del inconsciente. Por ejemplo, un hombre es desordenado, parrandero, va a buscar otras personas parranderas, como diciendo nuestros inconscientes son similares. No es posible que una persona responsable va a buscar a otra persona irresponsable. Ahí no se aplica. No es posible que una persona que se valore mucho va a buscar a alguien que no lo valore. Por esa razón, insisto, es importante sanar nuestro inconsciente para así poder tomar buenas decisiones, asociarnos con también personas que son sanas también y que nos pueden ayudar. Por esa razón, si un padre no ha resuelto su vida, ese dolor, esos seres psíquicos de dolor o de maldad, se los va a transmitir a sus hijos, consciente o inconscientemente. Entonces, y su hijo, si acepta esos patrones, va a comenzar a buscar personas con los mismos patrones de dolor o de maldad y de esa forma se va perpetuando y se va transmitiendo a otra generación y a otra generación. No es tanto un demonio, no es tanto algo de que Dios nos castigue, no es de que hay algo de misticismo, es a nivel del inconsciente. Ahora bien, eh, vamos a ver por qué digo que es un ser, ya lo explicamos, pero bien, este punto, ¿cómo podemos cambiarlo? ¿Cómo podemos destruir a un ser de dolor o a un ser de maldad? Lo primero es reconocerlo. Y una forma fácil de reconocerlo es qué patrones son los que repito. Por ejemplo, una persona dice, me salen siempre jefes abusadores, abusivos. O por ejemplo, dice un hombre, siempre me sale el mismo problema. En todas partes el mismo problema. De repente dice, me he casado 5 veces y me caso con una persona que parece que es distinta, pero tiene el mismo mal carácter que la otra. Pareciera que no lo tiene y al final me caso con alguien que una vez casado me encuentro, tiene un mal carácter. Pero ¿cómo es que siempre al final dice todas las mujeres son iguales? No es que todas las mujeres son iguales, es que inconscientemente está buscando el mismo patrón de mujer. O, por ejemplo, puede pensar cuáles son los patrones familiares. ¿Cómo fue mi papá, mi abuelo? ¿Cómo fue mi abuela? ¿Cómo es mi hermano? ¿Cómo es mi hermana? Y si uno dice, están repitiendo los mismos patrones.
están haciendo los mismos errores. Por ejemplo, la abuela quedó embarazada a los 17 años, la mamá a los 17 años, la hija a los 17 años, y lo más probable es que la nieta lo mismo le va a pasar, a menos que se dé cuenta que hay un patrón familiar que se está transmitiendo. Aunque le digan a nivel consciente, tú te tenés que portar bien, inconscientemente estamos enseñando algo distinto. Puede decir, voy a la iglesia, va a ayudar, pero de repente dice, pero estoy volviendo a repetir el mismo patrón. Entonces, eso significa que hay que resolverlo a nivel del inconsciente, no a nivel de consciente, porque recuerden, es un ser psíquico, es algo que está en unas conexiones de neuronas que pareciera que es un ser distinto, pero realmente es parte de nosotros, se alimenta de nosotros, lo hemos programado. Un padre que es borracho y dice, y el hijo también sale borracho. ¿Por qué razón tenemos que reconocer? Hay un patrón familiar. De repente hay hijos que uno dice, me hago borracho, el otro no se hace borracho. Uno logró encontrar, no repetir ese patrón. Uno logró decir, esto no es correcto y luchó, inconscientemente luchó para no tener los mismos hábitos. El otro se sometió, fue más débil y fue contagiado. O, por ejemplo, dice, me fui con otros amigos y sus seres psíquicos me contagiaron, sus inconscientes contagiaron mi inconsciente. Por esa razón es de que cuando uno lee el Nuevo Testamento en los libros de los Hechos, uno ve de que Pedro no quiere ir a la casa de Cornelio porque él no es judío, porque para un judío era contaminante. Y uno dice, pero ¿de qué se va a contaminar? A nivel del inconsciente. No lo tenían claro, pero el hecho de ir a una casa donde las personas hacen cosas malas, ellos, aunque no le digan nada a usted de meterse en esas cosas malas, pero está contaminando su inconsciente. ¿Por qué? No lo sabemos cómo aún es el mecanismo, pero lo detectó Freud. Y vemos de que siempre eso ocurre. Y los judíos no lo tenían tampoco claro, solo lo tenían a nivel de leyes, de no ir a la casa de una persona que no era judía porque se contaminaba. Y uno decía, ¿por qué? Porque veían ellos que después iban a la casa de una persona que cometía mucha desorden sexual y de repente ellos les llamaba la atención o sentían la inclinación de ir a hacer desorden sexual. Entonces uno dice, ¿pero por qué? Bueno, se contaminó. Y uno dice, tan así, mientras más uno lo vaya acercándose a personas que están mal, esas personas lo van a ir contaminando. Es como que si usted llega a un taller, pasa todo el día ahí y usted llegó con ropa blanca, es muy difícil que no se ensucie su ropa blanca. Claro, lo que uno tiene que hacer todos los días es bañarse, limpiarse, y entonces inconscientemente su alma constantemente tiene que también estarla limpiando, porque sin que lo sepa, se está contaminando, pero eso lo vamos a dejar para otro video. Lo primero es reconocer que hay algo malo. Lo que dirían la religión sería darse cuenta, diría la religión, reconocer tu pecado, reconocer tu mal es lo primero, pero si alguien dice, no, no tengo ningún ser psíquico de maldad, o no, yo manejo bien este problema, o no, tranquilo, no he hecho nada malo, ocultar eso hace de que realmente no logre funcionar. De hecho, en la religión, en la Biblia dice, tienes que declarar tu pecado, es decir, tengo este problema, ayúdenme. Es el primer paso, pero si uno lo oculta, no va a funcionar. Eso va a mantener, mientras algo malo se mantiene oculto, más fuerza toma. Lo segundo es evaluar qué beneficios es lo que le da. Es decir, alguien que roba no dice yo quiero robar para que me metan en la cárcel. ¿Por qué tiene esa actitud de seguir robando? ¿O por qué tiene esa actitud de mentir mucho? ¿Por qué tiene esa actitud de manipular o de maltratar a los demás? Sabe que está mal. ¿Por qué tiene eso de que quiere alcoholizarse? ¿Por qué? Tiene que encontrar qué beneficio le da ese hábito porque al final creamos esos seres psíquicos de dolor
o de maldad porque algún beneficio nos da. Una persona que tiene, es un ser psíquico de dolor, por ejemplo, ¿qué beneficio le da estar recordando ese dolor? Quizás de esa forma se justifica, diciendo no fue mi culpa, transmite la culpa a otras personas. Por tanto, es como que yo no fue mi culpa, pero al final hubo decisiones que usted tomó. Pero, o también, por ejemplo, dice, ¿qué beneficio le da estar recordando ese dolor? Pues porque me victimizo y por victimizarme, encuentro empatía o encuentro que las personas me ayudan o están cerca de mí. O sea, no significa que siempre esa es la situación. Cuando ya se vuelve un hábito, es que podemos decir que hay algo malo que hay que resolverlo. Una vez, dos veces puede pasar, pero no es que se mantiene ese hábito. Pero sí es importante ver qué es, qué beneficio me da el recordar ese dolor o qué beneficio me da el practicar esa maldad. ¿Qué beneficio? Por ejemplo, un hombre puede decir, bueno, ¿y qué beneficio me da el engañar a mi cónyuge? ¿Qué beneficio me da estar en un en un desorden? En el inconsciente posiblemente lo que está pasando es de que su mamá no le dio suficiente amor y está buscando amor de muchas formas, pero no lo logra subsanar. ¿Por qué? Porque tiene que primero sanar el dolor de que no se sintió amado por la mamá. De hecho, la conversación que tiene es esto. Mi mamá no me ama, por tanto, yo no me puedo amar. Y si yo no me puedo amar, voy a buscar amor de afuera e inconscientemente va a buscar personas que no lo van a amar para reforzar la creencia que él no es digno de amor. Y todo comienza con mi mamá no me ama. He creído que mi mamá no me ama, por tanto yo no soy digno de ser amado, por tanto yo no merezco amarme, cuidarme, por tanto voy a buscar que otras personas me den amor, pero inconscientemente no busco las personas que me den amor, voy a buscar a las personas que me van a maltratar. ¿Por qué? Porque tienen que reforzarme mi creencia. Es decir, pareciera que conscientemente no quiere ser amado, pero inconscientemente va a buscar a aquellas personas que le refuerzan su creencia, la creencia que no es digno de amor, la creencia que no es amado y perpetúa ese ciclo. Ahora, otra cosa que uno tiene que hacer es no seguirlo alimentando, ya sea el dolor o la maldad. Es bien difícil de no seguirlo alimentando porque ya se hizo un hábito. Entonces tiene que cambiar, ver qué hábitos son los que porque hay otros hábitos alrededor que refuerzan al hábito central. Por ejemplo, decir, yo sé que estos amigos me van a llevar al dolor o a la maldad. Bueno, comienza a cambiar el hábito de visitar estos amigos. ¿Para qué? Para eliminar el hábito central. Es decir, hay un hábito central, pero alrededor están un montón de hábitos que refuerzan al hábito central. Entonces, tiene que buscar qué es lo que alimenta ese dolor o qué es lo que alimenta esa maldad. Por ejemplo, el dolor, el estar escuchando otra y otra y otra vez la música romántica de dolor y está alimentándolo y recordando y recordando. A mí me pasó, por ejemplo, en la adolescencia que yo tenía una gran fijación por las películas de la Segunda Guerra Mundial y me leía enciclopedias de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, no importaba si eran un montón de tomos, pero disfrutaba solo volviendo a ver la muerte, volviendo a ver la muerte, viendo cómo había muerto el montón de gente y memorizaba cuánta gente había muerto en cada ocasión. Pero yo sé, eso pasó hace mucho tiempo. Me di cuenta que había un patrón o una clavazón. Cuando uno ve que es un patrón repetitivo o es algo que uno está clavado, en la misma música, el mismo tipo de película, pero esa música o ese tipo de película o ese tipo de lectura es como que súper, súper clavado en algo. Y que no debería ser así, o sea, tendríamos que tener una variedad, pero cuando alguien dice, vive tan clavado en un personaje. Por ejemplo, yo tengo un amigo que en su escritorio, ya no me acuerdo, pero era como el montón de muñequitos de Batman, el montón de caricaturas de Batman, el montón de cosas relacionadas con Batman. O sea,
su computadora, pero pareciera que todo lo demás, lo que le daba fortaleza a su vida era Batman, el muñequito por todas partes. Hay una fijación. ¿Qué es lo que le da de beneficio esa fijación? Y eso lo que muestra es que hay un ser psíquico, es decir, algo, un ser psíquico de dolor o un ser psíquico de maldad, porque nos puede gustar Batman, pero no vamos a rellenar nuestra pared con pósters, con el montón de distintos tipos de muñequitos de Batman y todo lo relacionado con Batman. Hay una fijación, entonces uno dice, aquí hay algo que explorar. Tal vez no se le ve ningún mal hábito, pero cuando hay alguien que está muy clavado con algo, es seguro que hay algo que tiene que sanarse. Entonces, para sanarse eso, lo primero que tiene que hacer es olvidarse de todos los muñequitos de Batman y todos los pósters de Batman para comenzar, o sea, ver eso qué es lo que está alimentando. Ahora, algo muy importante es de que no se va a resolver eso mientras no haya una restauración o una restitución. Es decir, alguien que ha dañado a otros y se da cuenta, esto fue algo generacional, la culpa fue de mi abuelo o de mi papá. No, también usted tomó la decisión de absorber esa maldad. Si bien vino de otra persona o lo contaminó otra persona, pero usted al final tomó la decisión de vivir con ese patrón, con ese ser psíquico de maldad. Por tanto, no puede justificarse, tiene que restituir el daño que ha hecho. Yo me acuerdo que hay una película que ganó como la mejor película del año en aquel tiempo, era Gandhi, la historia de Gandhi, y al final de la película viene una persona que le dice, maté a una familia musulmana porque hay una guerra civil entre musulmanes e hindúes. Él está arrepentido, eso es lo importante. Se dio cuenta de su error. Le habían matado a su familia, así que fue a matar otra familia y dejó huérfanos. Entonces él sabía, en mi dolor me volví en maldad. Tenía un ser psíquico de dolor y se volvió un ser psíquico de maldad, pero lo reconoció, reconoció que había hecho una maldad, reconoció que lo alimentó esa maldad con su dolor, pero estaba arrepentido, reconoció, ya no quería matar, pero él sabía que si no restituía, si no arreglaba esa situación, ese dolor iba a seguir aumentándose y lo iba a terminar destruyendo, esa maldad la iba a seguir en su vida. Es incorrecto decir, bueno, ya le pedí perdón a la persona, así que quede, o ya le pedí perdón a Dios y así que quede. No se resuelve así. De hecho, en el Antiguo Testamento dice en el libro de Ezequiel de que uno tiene que arrepentirse, pedir perdón y restituir al agraviado. No me acuerdo en qué capítulo del libro de Ezequiel del Antiguo Testamento, pero por esa razón en el Nuevo Testamento, cuando en ocasiones una persona era perdonada, se arrepentía, él venía y decía, voy a restituir el daño que he hecho. Cuando Jesucristo fue a donde el publicano, me parece que Saqueo, sí, fue Saqueo, dice, yo le voy a dar una parte a los pobres y si a alguien le hice daño, se lo voy a restituir creo que 3 veces. Entonces dijo Jesucristo, hoy ha venido a esta casa la salvación. Es decir, hoy podría alguien decir, bueno, yo sé que maltraté a muchos, le saqué el dinero a muchos, pero ya le pedí perdón por haberlo hecho y así que quede. Y no hay problema, Dios ya me perdonó, bla, 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 bla. No, no funciona así. ¿Y cómo lo sabemos? Dice, no, no, yo por fe sé de que ya me perdonaron. Ya sé por fe que Dios ya me perdonó, ya me limpió la sangre de Cristo, ya se llevó mis pecados en la cruz. No se trata de eso. Nos da perdón pero no de una forma irresponsable, no de una forma de aprovechado. Si alguien ha hecho daño, es necesario que restituya. Si no restituye, eso va a quedar ahí. Y de hecho es una sinvergüenzada. Hice daño, pero como que no voy a restituir. Puede engañarse a usted. La religión lo puede engañar a usted, pero usted no puede engañar a la verdad. Eso lo va a transmitir a las siguientes generaciones. Y al final usted dice, no, pero yo me resuelvo y hay que lo resuelva mi hijo. Ok, sus hijos lo van a tener que resolver, definitivamente, pero eso lo va a alcanzar a usted. No puede evitar
que eso no le alcance a su vida. Tal vez resuelva un ser psíquico de maldad, pero le va a surgir otro. Por ejemplo, puede destruir un ser psíquico de maldad, pero de repente va a surgir el ser psíquico del engaño, un ser psíquico de mentira, un ser psíquico de abuso. Y en el misticismo lo que plantea es, si uno no restituye, tarde o temprano van a venir situaciones dolorosas que le van a estar diciendo hasta que hagas bien. Mientras no hagas bien, va a venir el dolor y otra y otra. Por ejemplo, en el caso de David, pidió perdón a Dios. Ok, estás perdonado, pero va a haber problemas en tu familia, pero no poder restituir el daño que has hecho porque lo mataste, pero vas a resolver esto de otra forma. Es decir, no podemos engañar a Dios, no podemos engañar a la vida, al universo, a la verdad. Lo que el hombre siembra, eso cosecha, dice el Nuevo Testamento. Pero también, como diría el hinduismo, la ley del karma. No hay forma de evitarla, a menos que restituyamos. Y volviendo a la película de Gandhi, lo que le dice Gandhi es, mataste a una familia musulmana, hoy tú irás por un huérfano musulmán y lo vas a criar como musulmán y lo vas a amar como a tu propio hijo. Ah, que ya me acuerdo, es que los musulmanes le habían matado a su hijo y por esa razón él fue a matar a los musulmanes. Entonces dice, entonces, como murió tu hijo como hindú, hoy vas a traer a un niño musulmán y lo vas a criar como tu hijo que murió, pero lo vas a criar como musulmán y lo vas a hacer que siempre sea musulmán. Entonces termina el- la escena de que él se va, pero él entiende, tiene que restituir el daño de la misma forma como hizo el daño. Si no se hace eso, espiritualmente o inconscientemente, ahí está. De hecho, uno puede decir, me voy a engañar a nivel consciente, pero a nivel inconsciente no lo puede engañar. Es decir, usted puede decir, yo soy una persona buena, pero el inconsciente sabe muy bien qué tipo de persona es usted. Usted puede pensar, hice un daño y nadie me vio. Su inconsciente sabe muy bien que hizo un daño. Y tarde o temprano el inconsciente, como vimos en otro video, va a buscar la forma de que usted se autocastigue. El inconsciente va a buscar la forma de que le venga el dolor, porque el inconsciente está interesado que usted haga bien las cosas. Por eso a veces pareciera como que cuando hablamos del inconsciente estamos hablando de la conciencia, como que si fuera un ángel de la guarda, como si fuera el Espíritu Santo que al final dice, hiciste mal hasta que hagas el bien de restituirlo. Y mientras lo hagas vas a volver a vivir situaciones dolorosas y otra vez dolor y dolor hasta que te des cuenta que tenés que cambiar algo. Es la concepción de la mística judía, de la Cábala, de por qué es que nos viene el dolor. Es para darnos cuenta que hay algo que aún tenemos que resolver. Y a nivel de ciencia, de psicoanálisis, diríamos, el inconsciente, si sabe que hemos hecho algo malo, viene y trata de buscar la forma de restituir lo malo que hemos hecho o trata de ver la forma de que seamos buenas personas. Ah, hiciste esto malo, hoy lo vas a hacer, te va a traer dolor para que entendas hasta que seas una buena persona. Pero eso ocurre con aquellas personas que tienen un cierto nivel de buena conciencia, porque aquellas personas que han llegado a un nivel tan bajo, eh, un alma de animal, ese por más que le hable Dios, por más que venga el Espíritu Santo, que venga un ángel, no va a escuchar a nada. Eso que le digo es para aquellas personas que aún tienen posibilidades de cambio. Por esta razón, ok, lo último, hay que hacer cambios, cambiar nuestros patrones de conducta si esos patrones de conducta hacen que afecten al patrón de conducta de maldad o de dolor. Si tiene que alejarse de amigos, y lo mejor es cambie si no de amigos, cambie si no de ambiente. Pero esto último, busque ayuda. Un líder religioso que esté en un grupo religioso sano le va a ayudar. O busque un terapeuta profesional que le ayude. A veces, como dicen en las iglesias,
puede llegar de todo porque es un hospital. Entonces yo me pongo a pensar, ¿y para qué me voy a ir a un hospital donde están todos enfermos, donde todos están con enfermedades que me van a contagiar? Entonces uno dice, sí, porque usted viene con su enfermedad, pues usted tiene que aguantar la enfermedad de los otros. Qué ganas, o sea, una pandemia hacemos entre todos en la iglesia. No, pero es que aquí en la iglesia viene todos contagiados, de acuerdo, venimos todos contagiados, pero también tiene que haber algún tipo de cuarentena para que no nos estemos contagiando unos a otros y nos estemos arruinando mucho más. O sea, tiene que haber, por esa razón, búsquese un grupo donde esté sano. O sea, no me digan, no, mire, aquí hay personas que son ladrones, hay prostitutas y están solapados, hay ladrones, los que maltratan a su familia, pero hay que aguantarlos por amor a Dios, Dios los perdonó a ellos, así que nos tiene que perdonar a nosotros, usted perdónelos si les hace daño, válgame, o sea, si un inconsciente contagia al otro inconsciente, ¿para qué voy a ir a un hospital para enfermarme? O estoy enfermo de una cosa y voy a otro lugar a que me enferme más. Entonces, pues pero como tenemos que vivir con otras personas, pues busque el grupo de personas lo más sano posible que le pueden ayudar. Y bien, basado en eso, recuerde, ese ser psíquico está en su mente. Desaparece en el momento que usted lo borra de su recuerdo, cuando usted reprograma ese inconsciente. De hecho, me recuerdo una vez en que, bueno, digo a cada rato, de hecho, voy a tener que cambiar esa frase. Una vez supe de alguien de que le hicieron exorcismo y le decía, porque sabía de que le habían hecho algo malo, decía, es que me hicieron algo, una brujería. Y entonces empezaron a orar y a orar y a orar y de repente viene y sáquelo, y si sientes deseos de sacarlo, sáquelo y de repente la persona como que estaba vomitando y uno de los líderes religiosos tiró ahí una pequeña lagartija y dice, mire, mire lo que es, mire, ya salió, ahí va, ahí se fue mátenlo. No sé si mataron al pobre animalito, pero esta persona, como creyó, como tuvo fe, como creyó que eso ya no estaba en él y que era un demonio que le había salido, quedó sano, porque en su grupo de neuronas le dijo, neuronas, eso ya no existe. Y tal vez la neurona decía, no, no, aquí está aún el demonio. No, 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 ya no está el demonio. Yo lo vi que lo saqué de la boca y se fue. Pero no lo sacó de la boca, pero él, como estaba seguro que había salido de la boca, le dijo a todo esa red de neuronas, ustedes ya no existen. Ya se fue eso. Lo que estaba aquí y inconscientemente se desarmó esa sinapsis y quedó sano de todos sus problemas. La persona siguió creyendo que le habían hecho exorcismo, pero el líder religioso sabía que había sido un proceso psíquico. No digo que siempre sea así, aún lo sigo explorando eso, pero existe mucho la posibilidad de que lo que es un demonio simplemente sea un proceso psíquico que nos está influenciando, que lo hemos creado y que lo estamos transmitiendo. ¿Qué mejor que crear seres psíquicos de bondad? Seres que pensaríamos eso, el ángel de la guarda, es mi conciencia, es Dios que siempre está conmigo, pero realmente si creamos esos hábitos correctos, bueno, por ejemplo, decir, miren, vamos a estar orando todos los días, vamos a estar amando a las personas y se nos hace un hábito pensar bien en los demás, ayudar a los demás, eso vamos a transmitir a otros. Eso le vamos a transmitir a nuestras nuevas generaciones. Y sería como un ser psíquico de bondad o un patrón familiar de bondad que lo transmitimos a nuevas generaciones. Eso sería lo mejor. Por tanto, para terminar, esas cosas pueden que solo sean en la mente. Desaparecen igual como fue creado, en la imaginación. En vez de alimentarlo, es de ya no darle más importancia, ya no reforzarlo. Desaparece en su inconsciente. Es en ese momento que se borra en las conexiones de neuronas. Y espero que este video haya sido de ayuda a otras personas. Si tienen alguna duda o al respecto, pues ahí pueden ponerlo en los comentarios o me mandan un correo electrónico. Con todo gusto le doy mi opinión. Parte ha sido experiencia personal, parte estudio, pero sí, es mi deseo que realmente estos videos de este canal pueden estar ayudando a muchas personas.